Bueno, qué alegría que podamos compartir, estudiar juntos la palabra del Señor. Les animo a que me acompañen en consecuencia a la carta a los Gálatas. Vamos a continuar en la exposición de esta maravillosa carta. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 3. Gracias. Y vamos a leer en el versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Les pido por favor que me ayuden con la primera diapositiva. Que estén atentos, todavía no la vayamos a poner. Vamos a leer. Primero oramos y... ¿Podemos leer, iglesia? Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice así la poderosa palabra del Señor. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios, no creyó en Dios, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Vamos a volverlo a leer. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Vamos bien? La tercera vez lo vamos a decir todos. 1, 2, 3. Nuestro amado Padre querido, te alabamos, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, eres todo. Abba, Padre. Gracias porque podemos decir así, porque tenemos por la misericordia y la gracia tuya al Espíritu Santo que nos ha adoptado en la familia y te podemos llamar ahora sí, Señor. Te agradecemos por este maravilloso y precioso tiempo que tenemos juntos. Yo te suplico que tomes el control de este momento, que tu Espíritu Santo abra el corazón y el entendimiento que nos has regalado, porque cuando nosotros oteamos la profundidad del cerebro humano, comprendemos por qué razón nos diste tanta capacidad para pensar, y es para poder asimilar tu palabra, para poder asimilar la revelación que hay en ella. Te bendecimos, te glorificamos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, muy bien. El título que yo le he puesto a nuestro mensaje se llama justamente El glorioso intercambio de la cruz. El glorioso intercambio de la cruz. Y está basada, por supuesto, en Gálatas 3, del versículo 6. Vamos a ver si alcanzo a llegar hasta el 14. Aquí podemos poner la diapositiva, por favor, si me ayudan con la diapositiva. Queridos hermanos, quiero comenzar hoy con una imagen fuerte que nos confronta y que nos revela. Hace algunos años, en una antigua catedral europea, se construyó una escalera de piedra que subía hacia una torre. Hermanos, lo curioso era que la escalera no tenía final. Subías, subías y subías y llegabas a una pared. No había puerta, ni salida, ni vista, solo una pared tallada con estas palabras: el esfuerzo humano nunca alcanza el cielo. El esfuerzo humano nunca alcanza el cielo. Esa escalera, queridos, se convirtió en símbolo de lo que muchos viven en el cristianismo. Una vida de religión, una vida de obras, una vida de intentos de alcanzar la aprobación del Señor. Suben peldaños, tras peldaños, esperando que al final Dios los acepte, esperando que al final haya una aceptación de parte de Dios, porque Dios es muy bueno. Esperando que al final haya una bendición y una paz. Si yo sigo esforzándome, si yo sigo subiendo, si yo sigo escalando esa escalera. Queridos, lo único que encuentran las personas que pretenden justificarse y santificarse por obra es frustración y mucho agotamiento. Porque no sabemos cuánto se tenga que pagar o se tenga que actuar para que Dios nos acepte. El apóstol Pablo, iglesia, acá en Gálatas 3,
nos presenta una verdad, pero verdaderamente revolucionaria, y es: no hay que subir más. De hecho, no hay que subir. Eso sacude profundamente el raciocinio humano. ¿Por qué ya no hay que subir? Pablo nos va a decir: porque Cristo ya descendió. Cristo ya vino, como dice en Romanos 10. No debemos pedirle otra vez al Padre Celestial para que haga descender a Cristo del cielo. Cristo ya descendió. Por esa razón no tenemos necesidad de subir para irnos a encontrar con Dios. La religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. La religión es el esfuerzo en esas escaleras hasta tratar de llegar por esa torre de Babel al cielo. Pero el cristianismo es Cristo, Dios el Padre, extendiendo una cruz, que es la escalera que nos lleva a Él. No hay otra manera. Por eso con esta mano en la cruz Cristo agarra al Padre y con esta nos agarra a nosotros. Glorioso intercambio. Y a través de Él podemos pasar a la presencia de Dios y Dios en nosotros. Eso es lo que nos debe decir esta escalera y los esfuerzos humanos y el propósito que Pablo tiene en este contexto de este pasaje. No hay que subir más. Cristo ya descendió. Él tomó la maldición que nos separaba y que nos esperaba en la cima de esa escalera. Porque la gente, cuando sigue a través de religión, de sacramentos, de una cantidad de cosas, al final de la cima lo que le espera es la maldición. Me recuerda esto al astrónomo Armstrong. Yo no sé si ya murió Armstrong. No ha muerto aún. El astrónomo Armstrong dijo hace unos 20 años atrás, dijo: para nosotros los científicos, dijo él, un cosmólogo, un astrofísico, dijo: para nosotros los científicos la historia del cristianismo termina en una verdadera pesadilla. Porque nosotros estamos escalando todos los días a través de la astrofísica, del estudio, de los análisis, de la observación del universo, de la química, de la filosofía, de la física, tratando de escalar todas las montañas de la ignorancia, tratando de dejar atrás todos los esfuerzos que el hombre ha hecho durante todos estos años de su existencia para poderle mostrar racionalmente el conocimiento al hombre, dice Armstrong. Y para nosotros los científicos esto termina como una pesadilla, porque resulta que llegamos a la cima de la montaña y nos estamos encontrando con una recua de teólogos esperándonos hace siglos allá en la cima. Ese es el cristianismo. Cuando yo me esfuerzo tanto, en la cima lo único que encontraré será la maldición. Y esa es la tesis que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Porque parece mentira, pero en el día de hoy todavía la gente quiere seguir haciendo obras y obras y obras y obras. Y estamos acá en la iglesia y como que no sabemos presentarle el mensaje a nadie. Como que nosotros sí ya estamos justificados por fe, sí, pero de golpe alguien nos dice: pero ¿por qué un ser humano no es justificado por obras? Yo no entiendo, o sea, ¿no hay que hacer buenas obras? Entonces, queridos hermanos, vemos lo maravilloso que el apóstol Pablo nos dice aquí en este contexto. Hoy vamos a ver que hay solo dos caminos: el de la ley, que exige subir y subir y subir y subir sin descanso, y el de la gracia por medio de la fe, que se recibe cuando Cristo bajó a entregarla. Ya, como dice nuestro himno, ya la salvación está obrada. Ya la salvación está hecha. Cristo ya obró la redención. Cristo ya cumplió la totalidad del plan de salvación. El ser humano necesita es aceptarlo o no. Y a través de Gálatas 3, 7 al 14, vamos a continuar viendo esta verdad liberadora, que la bendición de Dios no se alcanza por las obras de la ley. Y si no, quítale siquiera la palabra ley. Lo que pasa es que las obras de la ley, siempre nosotros estamos cotejando la palabra ley para entender que esas son las obras más hermosas, y en efecto son las más hermosas, porque no lo vamos a enseñar hoy, más adelante Pablo nos va a enseñar cuál es el propósito de la ley. Porque Dios revela la ley. ¿La ley es mala? ¿La ley es pecaminosa?
No, pero la ley es el carácter de Dios. Por eso es que todo lo que uno ve ahí en la ley lo asusta, porque es el carácter de Él. Es como es Él, santo, justo, perfecto. Eso es parte del proceso de lo que es la ley. Entonces, querida iglesia, nosotros necesitamos entender que es solamente por la fe en el Señor Jesucristo, según enseña las Sagradas Escrituras, que nosotros podemos alcanzar esa paz, esa justificación, esa solución, no solamente futura, no solamente espiritual para la eternidad, sino que también hay un tremendo cambio en mi condición mental, psicológica e incluso física. También ocurren esos milagros cuando nosotros aceptamos ese regalo que Dios nos ha ofrecido, cuando nos permitimos nosotros ser adoptados como hijos suyos. Porque es un error llegar a decir que todos somos hijos de Dios. Según la Biblia, no. Los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, como la persona que nos ha perdonado y nos ha salvado. Entonces vayamos a Gálatas, estamos ahí en Gálatas 3, vamos a leer desde el versículo 6-4, porque esa fe, queridos hermanos, repito, no solo nos justifica, sino que nos transforma. Escucha esta palabra que yo he acuñado. Es la primera vez que yo nunca la he escuchado porque yo mismo la inventé. Se llama ortovivencia. Yo sé que como está quedando grabado, de ahí en adelante se empezará a escuchar. Hay otro, yo no soy el autor de esa, que se llama ortopraxis. Me parece excelente también. La ortodoxia y la práctica. Yo he acuñado una dentro de mi teología, que se llama la ortovivencia. ¿Y qué es la ortovivencia? Es que la doctrina se vuelva experiencia en nuestras vidas y la experiencia se vuelva un testimonio. Nuestra experiencia con Dios se vuelva un testimonio ante los demás. Así le he acuñado yo a esta frase, de manera que hoy la estoy estrenando, ortovivencia. Entonces, aquí en Gálatas voy a leer, ya leímos el versículo 6. Pablo en este versículo va a traer un ejemplo rotundo del padre de la fe, que es Abraham. Leo desde el versículo 7. Por lo tanto, dice el apóstol, ya leímos el 6, dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham, voy a leer desde el 6, así fue con Abraham. Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio. ¿Ve que Abraham escuchó el Evangelio? Que justificaría por fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Primero que todo, un poquito de contexto cultural e histórico. Los judaizantes habían dicho a los cristianos que estaban abrazando la fe en el Señor Jesús: ustedes tienen que tener la fe de Abraham. Ok, sí, claro, sí, tenemos que tener la fe de Abraham, claro. Entonces, pero no como usted y yo la entendemos hoy. Ellos le decían, la fe de Abraham es que él guardó la ley. La fe de Abraham es que él se circuncidó. Por eso Pablo va a empezar a decir, no, Abraham fue circuncidado años después de haber sido justificado por Dios. Y en cuanto a la ley, pues la ley llegó 450 años después de que él estaba muerto. Entonces, claro, ahí sí les tumbó la argumentación a los judaizantes, porque uno la lee así de sopetón, y uno dice, ¿por qué está argumentando Pablo que la circuncisión, que la ley? Porque eso es lo que estaban diciendo los judaizantes a los cristianos gentiles que abrazaban la fe en el Señor Jesús. Entonces, esto es trascendental entenderlos, querido hermano. Y Pablo utiliza el que es parangón para todo el mundo: Abraham, el padre de la fe. Y la pregunta es, ¿cómo se justifica Abraham? Por fe, porque le creyó a Dios. ¿Cómo lo justificó Dios? Por fe, no por hacer las obras de la ley, no por circuncidarse, sino no solo porque creyó en Dios, sino porque le creyó a Dios. O sea que Abraham vio y visualizó la cruz y esas cosas. No, por supuesto que no. Nosotros en esta dispensación visualizamos la cruz.
Pero la cruz no siempre estuvo allí. Ustedes lo saben, hace 2000 años hacia atrás no había cruz, pero había gente que se estaba salvando. ¿Y por qué se salvaba? Eran justificados por la fe, salvados por gracia, justificados por la fe, si creían la cantidad de luz que Dios ha dado en las Sagradas Escrituras. Así que no me digas que no pueden haber salvados dentro de los indígenas si no llegamos allí con nuestras formas y nuestros medios. No, no, no. Pare. En un contexto como el nuestro, en donde hay, como ahorita hablaba el hermano, donde no se nos persigue por nuestra fe, debemos salir a predicar el evangelio. Pero Dios se goza en los que le creen a Él. Ahora, nosotros seremos juzgados por la cantidad de luz que tenemos en este momento. Y no, pues no puede salvar a nadie, Dios. ¿Por qué no lo puedo salvar? ¿Por qué no puedo salvar a Naamán? ¿Por qué? Vuelve a leer Romanos 5, me diría el Señor. Así como yo no tengo la culpa que Adán haya pecado y que nos haya hundido a todos. Tampoco tiene la culpa de que mi Hijo Jesucristo haya muerto por todos y que hay acceso a la vida eterna, si tú quieres. Esa es la tesis, es el paralelo que hay en Romanos 5, 12 hasta el 21. En uno morimos, en el otro hemos sido, en el segundo Adán o en el postrer Adán hemos sido vivificados. Entonces, queridos hermanos, es muy importante que entendamos que aquí Pablo está redefiniendo la fe. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y necesitamos de maestros y de pastores y de gente que nos enseñen. Porque tomamos el Antiguo Testamento y no lo filtramos. El Antiguo Testamento hay que cogerlo y filtrarlo a la luz del Nuevo. Eso es parte del sedazo, pero eso no es todo el sedazo. El filtro es ¿quién? Mi Señor, nuestro Señor. Él dijo, ustedes escucharon cómo es la relación hombre-mujer del matrimonio del Antiguo Testamento. Sí, pero yo les digo ahora tal. Ustedes escuchan, él está redefiniendo, o sea, ¿y qué hace Pablo? Pablo, porque ¿qué es el Nuevo Testamento, iglesia? Un poquito de teología. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es el Antiguo filtrado por medio de la revelación última que Dios ha dado, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que filtra absolutamente. Por eso es que estas teologías de prosperidad y una cantidad de engaños la utilizan es usando el Antiguo Testamento. Pero la ética del matrimonio ya fue superada con el Sermón del Monte. Las relaciones humanas fueron superadas con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es para nosotros, para el reino, para los hijos del reino que somos nosotros. Y con el debido respeto, porque lo quiero mucho, pero hace muchos años murió, tenemos que tener cuidado con la Biblia Scofield. Porque él, por ejemplo, dice que el Sermón del Monte no es para nuestros días. Eso es una mentira. ¿Sí que pa? Entonces, eso es importante. Entonces, aquí Pablo está redefiniendo lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Ya no se trata de linaje, ¿cierto? Muy bueno por David, por Jenny Alexandra, por Daniel, que llegaron por el linaje de nuestro. Muy bueno por Samuel Urrea. Muy bueno por todo, ¿cierto? Ahí viene por el linaje. Pero la salvación no es por linaje. No es porque mi papá era creyente, no. La salvación tampoco es por sacramentos. Y aquí hay que ser muy claros, hermano, porque es que nosotros seguimos luchando con el tema, o el pueblo sigue luchando con el tema de los sacramentos. Usted tiene que entender, con el debido respeto por la iglesia romana, que ellos enseñan que sin la iglesia y sin los sacramentos, pues no hay salvación. Eso no es así. Entonces nos damos cuenta que esto es muy, muy actual, este mensaje es muy actual. Y mucho menos por cumplir la ley. Como enseñan los judaizantes que ahora mantienen acá, pues en el Restrepo tienen una gran, yo no sé qué será eso, un local, digo yo. Entonces el nombre técnico que ellos le tengan allí. Pero digamos que ellos tratan de judaizar a los cristianos. No hay que la Biblia no enseña de judaizar a los cristianos, enseña de cristianizar a los judíos, eso sí. Pablo aquí está luchando con eso, le dice a los gentiles cristianos, ¿van a volver ustedes a los rudimentos, a las sombras? Yo por lo menos no, eso ya lo vimos. Pablo dijo, yo por lo menos no. Y fui circuncidado al 8º día y guardé la ley de manera irreprensible. Pero yo eso no lo quiero, de ninguna manera.
No deseo la salvación aparte de la que me ofrece Dios a través de Cristo crucificado. Entonces digamos, queridos hermanos, que la promesa que Dios le dio a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones. Y claro, los judíos toman esto para decirnos, ¿ves? Que es a través de ese hombre. No es a través de ese hombre. Es a través de quien vino por ese hombre, que se llama nuestro Señor Jesús. Es más o menos el mismo yerro que comete la iglesia romana. Lo hablábamos con los hombres ahorita, el primer sábado de este mes lo hablábamos y decíamos, el problema de la teología romana es porque toda su ortodoxia teológica la basó en la Biblia de la Vulgata Latina. Es un error. La Vulgata Latina es una paráfrasis, prácticamente, porque la Biblia no fue escrita en griego, no fue escrita en latín, sino en griego y hebreo. Y la Vulgata Latina dice, por ejemplo, en Génesis 3 dice la Vulgata Latina, y la simiente, es decir, María pisará la cabeza de la serpiente. Eso no dice en el texto original. Eso no lo dice en Reina Valera. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Una persona podría llegar a pensar que es a través de Abraham que una persona puede llegar a ser salvada o sanada. No, es por quien vino detrás de Abraham, que es el Señor Jesús. Por eso dije, no tenemos que subir en esa escalera, en esa larga escalera, véala, donde no hay puerta ni hay nada, sino que Cristo ya bajó para encontrarse con nosotros. Entonces, en el Señor Jesucristo, que le creyó a Dios, es que nosotros podemos ser justificados. Y esa es la tesis que estaba aquí desarrollando el apóstol Pablo. La promesa que Dios le dio es: en ti serán benditas todas las naciones. Pero esto no era una fe exclusiva para Israel, es una promesa universal. ¿Me está siguiendo, querido hermano y amigo que nos acompaña hoy? Esto es una promesa universal para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Para todo aquel que le cree a Dios. Porque creerle eso a Dios es difícil, ¿o no? Para mí es difícil apostarle todo a que un hombre murió por mí. No, venga, yo quiero hacer alguna cosita, venga, yo me bautizo, venga, yo hago comunión, venga, yo hago alguito, porque de pronto, ¿qué tal que muramos y al otro lado no haya nadie? Por eso es la resurrección de Jesucristo. Hoy también luché con ese tema. Dije, Señor, enseño los 6 aspectos de la justificación. He luchado mucho para esta sección, porque uno de los aspectos de la justificación es que hemos sido justificados por la resurrección del Señor Jesucristo, para Dios demostrarnos que en efecto lo que nos dice la Biblia, que en ese hombre llamado Jesús, Dios el Padre nos perdona. Entonces, eso es un tema porque tenemos nosotros que hablarlo en la oficina, en el trabajo, en el estudio, día a día con quien nos hable, pero ¿cómo así que las obras no? Bueno, vamos a hacer por qué Pablo dice eso. Mire, usted que no es creyente y está intentando ganarse el favor de Dios, le animamos desde esta iglesia, desde este púlpito, a que deje de estar subiendo escaleras. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo que se recibe por fe. Es un regalo que se recibe por fe, confiando en todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso los 4 evangelios le dedican, los cuatro evangelios. Hace algún tiempo, esto no he refrescado mis conocimientos, pero en Avance Bíblico enseñamos que hay alrededor de 57 capítulos en los 4 evangelios que se dedican exclusivamente a la muerte del Señor Jesús. Porque esa es la parte fundamental. Los 4 evangelios, por eso es que los 4 evangelios cuentan la última semana de la pasión del Señor, para demostrarnos por qué el sacrificio de Él es total, completo, absoluto. Entonces, queridos hermanos o amigos que nos están escuchando, la salvación es un regalo que se recibe por fe, confiando en que el Señor Jesucristo es suficiente. Suficiente. Y para usted, hermano creyente, hermana, ¿dónde está buscando su identidad espiritual? ¿En esta iglesia? Lo vamos a defraudar. ¿La estás buscando en esta iglesia? Lo vamos a defraudar. ¿Lo estás buscando en tu historia religiosa? Terminarás defraudada. Porque la identidad espiritual solamente la hallo y la encuentro en el Señor Jesús, estando en esta congregación o donde sea que sea con Él. Amén.
Bueno, entonces hemos dicho tantas veces y no es inoficioso volverlo a repetir, ¿verdad? Dios no tiene nietos. Constantemente lo decimos, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Y esos hijos son los que creen en el Señor Jesús. No los que tienen fe en la fe, es los que creen en la obra del Señor Jesús. Es los que creen que ese hombre llamado Jesús es Dios. El Evangelio según San Juan, esa es toda su tesis. Llegando al capítulo 20 dice, todas estas cosas han sido, esas 7 señales, todas estas 7 señales han sido escritas para que creáis, dice el apóstol Juan, que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios, tengan vida eterna. Porque la salvación no se puede ganar. Es imposible. La Biblia trata de mostrarnos lo que significa la salvación, por ejemplo, en Isaías. Cuando dice que Dios hizo toda la creación y todos los mundos y todo el universo lo hizo con los dedos de su mano. ¿Sí o no lo dice? Salmos dice, por ejemplo, que Él hizo el universo con el soplo de su boca, ¿no? Usted coge Génesis 1, hay que entender Génesis 1. Y que Él habló y que las cosas empezaron, bueno, entender también cuál es el propósito teológico de ahí. Que Él habló, pero lo que nos quiere decir es eso el Señor, que todo proviene de Él. Que el universo para Él es hacerlo con sus dedos. Pero mire lo que dice en Isaías 53 cuando habla de nuestra salvación. Dice que el Señor metió el brazo para sacarnos a nosotros. O sea, dándonos a entender que la salvación es imposible. Dios no tiene brazos, ustedes lo saben. En el Señor Jesús se hizo hombre. Estamos hablando de Dios en su esencia. Entonces, eso es importante para que usted entienda. No es posible ganarse la salvación. Y en ese mismo orden de ideas usted debería cotejar y decir, de la misma manera es imposible perderla. Eso no se pierde, porque nunca la obtuvimos. Yo nunca se la fui a lagartear al Señor. Perdóneme la expresión. Porque yo ni sabía quién era el Señor. A mí me tuvieron que evangelizar, hablar, decir, y Dios obrar a través del Espíritu Santo para que yo creyera. Ah, sí, ahora sí, ya la quiero, la deseo. Por eso necesitamos evangelizar, porque no hay nadie que busque a Dios. Entonces, queridos hermanos, es importante tener eso. Y lo mismo la santificación. No, es que yo sí tengo que hacer. ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer? Quedarte quieto y ver que yo soy Dios. Quedaos quietos y mirad que yo soy Jehová, dice el texto en Reina Valera. Yo debo actuar por gratitud al Señor. Ahora, yo no debo andar en licencia para pecar, tampoco es eso. Entonces, queridos hermanos, tal vez desde niño, y estoy hablando con los jóvenes, tal vez desde niño, estás en la iglesia o a otros tal vez han servido durante mucho tiempo acá en la iglesia, pero tu fe no es personal si no la pones en Jesucristo. Si tu fe no es personal, si tu fe no es viva, si tú no crees y no confiesas al Señor Jesucristo, no vas a ser salvado, no vas a ser adoptado en esta familia. Estás viviendo como espectador, pero no estás viviendo como heredero. Y es la lucha con nuestros niños allá, obviamente, allá, Ellos tienen una fe simple. Eso le enseñamos a los profes en escuela dominical. Ellos tienen una fe simple. Sí, yo también, déjeme orar a mí, mami. Lloro. Bueno, listo, hágale, Pero llega el momento en que empieza a ser sacudido. Porque su estructura mental, bueno, es obviedad lo que estoy hablando. Empieza a desarrollarse. Su amor, su cuerpo, se enamora. Todo lo que ocurre en sus vidas, normal, un desarrollo normal. Y empieza el estudio, el contexto social, el contexto educativo, familiar, visual, todo eso. Va a llegar un momento en que, bueno, si creo o no creo en Dios. ¿Tú crees o no creo en Dios? ¿Y qué tiene de malo que hagamos esto? Pues porque el Señor, y ahí comienza el desafío de Él. Entonces, un hijo adoptado, queridos hermanos, no tiene la sangre de sus padres. ¿O sí? ¿Sí o no que no? Cuando se han adoptado los niños, pues es una obviedad lo que estoy diciendo, van al bienestar familiar. Un hijo adoptado no tiene la sangre de sus padres, pero tiene su apellido. Y nosotros tenemos el apellido de nuestro Dios. No tenemos su sangre, pero tenemos su apellido. ¿Su herencia le pertenece o no le pertenece? ¿La herencia a su papá le pertenece o no? Claro, porque es adoptado. De la misma manera nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, en Él somos adoptados. Y toda la herencia del Señor Jesús es
nuestra, sobre todo la más de todas, la más hermosa de todas, la más bella de todas, la singular, la sicuanón, que es el Espíritu Santo. La argolla. Otra manera de hablar del Espíritu Santo en Efesios es que Él es una argolla. Aquí se habla de sello. Que Él es la argolla, así como la argolla que usamos los casados. Él es el sello, Él es el que nos hace hijos de Dios. Cuando aplica esa sangre o esa obra, no hablemos de sangre, hable porque la gente dice, no, es que como Cristo va a derramar su sangre y Jesús derramó su sangre y hay gente que se pierda. No, eso es una forma de hablar de los hebreos. Cuando habla de su sangre, su vida, entregó su vida, dio su vida por nosotros. Lo que pasa es que los escritores están haciendo un paralelo con el corderito y la figura del Antiguo Testamento. Pero bueno, es importante, dio su vida. Entonces, queridos hermanos, eso es importante. Un hijo adoptado, repito, no tiene la sangre de sus padres, pero sí su apellido, su herencia y su amor. ¿Y la tienen por qué? ¿Por mérito? ¿La tienen por qué? Yo en consejería constantemente digo a papás, ¿no estarías dispuesto a adoptar un niño? O mejor aún, ¿una niña? No, qué es hermoso de ser adoptado. ¿Usted se imagina que a mí me digan, Ovidio, tú fuiste adoptado? ¿En serio? Un hijo anhelado, ¿verdad? Claro que sí, amado. Me escogió entre un poco, no a mi mamá y mi papá. Este no, este es el del lunar. Ese, échenlo para acá. Porque no me alcanza para más. No, mentiras. Compro esto que no me alcanza para el otro. Imagínese eso. Nosotros, un hijo adoptado, qué maravilla saber que hemos sido adoptados, que no fuimos el resultado de una borrachera, o como algunos que nos salvamos del aborto, y estamos acá porque Dios obró. Eso es duro, no ser un hijo deseado o anhelado es duro, pero saber uno que fue un hijo anhelado, deseado, le hemos contado a nuestros hijos que ellos fueron, oramos por ellos. Y le pedimos al Señor hasta su identidad sexual. Entonces, queridos hermanos, ese niño es hijo, ¿por qué? ¿Por mérito? ¿Por qué es hijo? Por decisión legal. Porque una juez de la República dijo así, el bienestar familiar dijo sí, por decisión legal. La declaración por la fe, la justificación por la fe, es una declaración que Dios da. Eso es lo que se llama la justificación por la fe, es una declaración legal, donde Dios dice, te adopto, te recibo, te acepto como mi hijo. Eso es una declaración, ahí está la justificación por la fe, es una declaración, no es una obra, es una declaración que Dios está haciendo. Y esto pues nos tiene que llenar de mucha emoción, porque nos damos cuenta que el Padre Celestial nos ha adoptado por amor. Así, querida iglesia y hermanos y los que no son creyentes, tú y yo hemos sido adoptados por Dios en Cristo. ¿Cuándo? Al momento de creer. Ya lo vimos, Gálatas 3:1 al 5. Solamente quiero que me digan una cosa, Gálatas. Les dijo Pablo a los Gálatas. Solamente quiero que me digan una cosa. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron o cuando se circuncidaron? No, cuando creímos. Ok. ¿Recibieron? ¿Cómo no? Igual nosotros, cuando creímos en el Señor, hemos recibido al Espíritu Santo y somos herederos, no por obra, sino por qué. ¿Recuerda la última persona que usted evangelizó? Piensa un momento la última persona que usted estuvo evangelizando. No sé, a través de las leyes, de las 4 leyes o el material que tenemos acá en Musu, lo que sea. Usted nunca le habló de obras a esa persona. Usted lo que le habló fue de creer en el Señor Jesús. El curso Vida nos da 5 lecciones, primero, donde nos muestra quién es Dios, que es imposible llegar a tener una relación con ese ser, y nos muestran solamente 3 atributos: su infinitud, su amor. Eso nos enseña el curso Vida. Sí, es imposible salvarlo, imposible. Que es vida eterna, no es lo mismo que la vida que tenemos acá en la tierra, y nosotros le estamos enseñando hasta que llega la lección 5 y decirle, debemos depositar la fe en Jesucristo, que lo ha hecho todo por nosotros. Y aquí la ortovivencia que quiero aplicar en este primer punto es, querida iglesia, esta verdad no es solo para entenderla, sino para vivirla. Ser hijo por fe significa, oye, escucha esto, ser hijo por fe significa vivir con libertad,
vivir con ternura y vivir con propósito. Ovidio, estoy viviendo sin propósito. Ven y charlamos un ratico, métete a los grupos. Los esposos Urrea Talero hacen un esfuerzo enorme en el Ministerio de Parejas para ayudarles a vivir con propósito dentro del matrimonio. Los esposos Ortegón, Obando Ortegón hacen un esfuerzo para que los chicos aprendan a vivir con propósito. Y así caen los profesores allá, para que todos tratemos de vivir con propósito. Para que todos aprendamos a vivir con ternura. Porque teníamos el corazón, ¿qué? Endurecido, encallecido. Y el creyente tiene que ser identificado por su ternura. No quiere decir que no nos pongamos, pues a veces, ¿cierto? Pues todos lo somos. Seguimos con nuestras malas pulgas, diría mi mamá. Usted tiene malas pulgas. Pero eso es lo que necesitamos. No como quien trata de agradar a Dios. Usted viva el cristianismo no tratando de agradar a Dios. Por favor. Por favor. ¿Sabe por qué a mí me fluye esto tan fácil? Porque yo trataba de agradar a mi papá, a mi padre humano. Lo amé, al final de su vida nos amamos. Yo trataba de agradar a mi papá, porque fue la figura que yo tuve y bueno, bendito sea el Señor por el padre que Él escogió para mi vida. Entonces, a mí me fluye esto porque a veces los cristianos tratamos de agradar a Dios. Y esta mañana yo se lo decía. Le daba gracias al Señor por algunos hermanos de la iglesia y le decía, perdóname porque estoy tratando de pedirte que me aceptes otra vez. Y voy a ir a enseñar un mensaje donde les voy a decir a mis hermanos, no van a ser aceptados otra vez. Ya son aceptados, ya son amados. Ya nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, queridos hermanos, no como quien trata de agradar a Dios debemos vivir, sino como quien ya es amado por el Padre Celestial. Yo veo cómo viven mis hijos hoy en día. O sea, nosotros, yo no sé cómo será la experiencia de ustedes, pero yo he hablado con varios y uno vivía en un contexto donde le tenía mucho miedo a sus padres. Y eso fue feo. Yo por lo menos he tratado de crear un ambiente, seguramente no lo he logrado, mis hijos serán mis jueces, en donde no iban de esa manera. Claro, no, tampoco sin ley, ¿cierto? Sin ley, sin Dios. Pero no ese miedo que uno como que se quedaba dormido otro ratico, como que todo el tiempo era echándolo de la casa a uno, como que cuando se van a ir, como que, ¿no? Hay un video que salió en estos días, yo no sé cuántos lo han visto, que es impactante, me ha conmovido profundamente. Y entonces está el papá con un niño. Y entonces la mamá va diciendo, de un paso al frente, el que, ¿sí lo han visto? Eso me hizo llorar a mí, le cuento. Yo dije, alguien se está burlando de mí. De un paso al frente, y está el papá y el niño. Quien comió pizza antes de los 10 años, le dijera yo a usted a qué edad conocí yo la pizza, se echaría a reír. O a qué edad tuve yo mis 2 primeros pares de zapatos. Yo nunca tuve una bicicleta, perdóneme que aquí lo voy a hacer llorar a todos. ¡Ah, pobrecito vídeo! No es la idea. Pero ustedes me entienden el símil, la analogía que nos ha pasado con nuestros hijos. Somos una generación que le tenemos miedo a nuestros hijos, pero debemos ser sensibles y conscientes de que ese desarrollo en nuestras vidas ha ocurrido como consecuencia que el espíritu de amor ha entrado en nuestras vidas. Y queremos que nuestros hijos experimenten el amor de Dios, porque sabemos que no hay nada más maravilloso que eso. Antes queríamos que experimentaran la profesión, que fueran abogados, que fueran eso. Y chévere, claro, también hay que estimularlos para eso. Si lo logran, si alcanza y si hay la posibilidad. Pero ya no es nuestro objetivo. Me acuerdo que los padres de uno, mira, se pone a trabajar y a ver, va a la universidad y no sé qué, haga algo. Andrés López, ¿no? Bueno, sigamos mejor. Entonces, Gálatas, todo eso para el punto de 6 al 10. Sigamos. Entonces nos dice aquí el apóstol en Gálatas, ahora del 10, vamos del 10 al 12. Dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo ¿qué? Ay, mire eso. Estoy bajo maldición si hago la ley de Moisés. No me está diciendo si la infrinjo, si la quiebro. No, escuche esa tesis de Pablo. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. ¿Por qué, Pablo? Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y eso es un tema que constantemente cuando yo me encuentro con mis amigos,
adventistas y otros que quieren cumplir la ley, guardan la ley hay que cumplirla toda. Si no se cumple la ley toda, estoy bajo maldición. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo todo lo que el libro de la ley dice. Ahora bien, dice Pablo en el 11, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque el Antiguo Testamento dice, el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. La ley no se basa en la fe. La ley se basa en quien practique estas cosas, vivirá por ellas. Mira lo sencillo, y por eso es importante para esta clase de doctrinas utilizar versiones tan claras como esta. Y la Nueva Traducción Viviente no la miré, pero me imagino que en la Nueva Traducción Viviente debe ser todavía más fresco el lenguaje. Miren lo sencillo. Dice, la ley tiene que cumplirse. Porque el que no cumpla algo de la ley es maldito, según dice Levítico. Entonces, lo que dice Pablo aquí es que la ley no condena. Perdón, la ley no salva, la ley condena. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Nunca fue el propósito de Dios que el ser humano se salvara por cumplir la ley. Y en nuestro caso, los 10 mandamientos. Para tener pues una muestra, ¿no? Para tener una muestra cuando estamos hablando de ley, esencialmente, Ovidio, ¿qué significa ley? Ley, los 10 mandamientos. O sea que no debemos cumplirlos, sí, por amor. En el Antiguo Testamento el que no los cumplía los mataban. En el Nuevo Testamento lo hacemos por amor. No le pongo cuernos a mi cónyuge, ¿por qué? Por amor. Respeto a mi padre y a mi madre. Sí, por amor. La ley del amor. Así mis padres se equivoquen. ¿De acuerdo? Todo, no robo, ¿por qué? Le hago daño a mi prójimo. Esa es la base. La ley condena, pero la fe salva. Pablo aquí es contundente, queridos hermanos. Si dependes de la ley, dice Pablo, para ser aceptado por Dios, estás bajo maldición. ¿Por qué? Versículo 12. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Versículo 12. Leamos los versículos 12. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque hay que practicarla toda, porque la ley exige perfección. Por eso cuando el Señor Jesucristo quiere sacudir a aquel joven rico y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar o para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ya sabes, los mandamientos, Levítico 18, cúmplelos. El hombre dice, pero si eso lo he cumplido toda mi vida. A ver, ¿en serio? Comencemos con los 5 últimos. Y el chico no pasa, o el señor o la persona no pasa, porque la ley no la puede cumplir nadie. Nadie puede cumplir la ley. Pablo, que dijo que era irreprensible en cuanto a la ley, ¿sí lo he escuchado, no? Efesios 3 dice, yo fui irreprensible en cuanto a la ley. No quiere decir que era impecable, quiere decir que era un hombre cumplidor de la ley. Cumplidor. Y dice, y Pablo te lleva por los recovecos de su corazón en Romanos 7. ¿Quieres hacerte un tour por el corazón de Pablo? Vete a Romanos 7 y lee lo que Pablo pensaba en su interior. Era un hombre codicioso, su pecado. El pecado más grande que Pablo nos confiesa allí es el mandamiento 10. Porque es un pecado que nadie lo ve. Y él dice, ese es el mío. Ahí está, Romanos 7. Entonces, queridos hermanos, la ley exige perfección. No basta con cumplir algunas cosas, hay que cumplirlo todo. Y ninguno de nosotros puede hacerlo. La ley lo que hace es que revela el pecado, pero no puede salvar. ¿Qué hace la ley? Mostrarnos el pecado, pero no nos salva. Es como un espejo. El espejo muestra nuestra suciedad, pero no puede limpiarla. Si tú tomas un termómetro, teníamos fiebre, ¿no? Si tú tomas un termómetro, ¿el termómetro qué hace? Nos muestra si tenemos fiebre. Pero yo no puedo tomar el termómetro y sobármelo por todo el cuerpo para quitármela. ¿Me entienden? Así es la ley. La ley no fue hecha
para salvarme. La ley fue hecha para mostrarme mi pecado. La ley fue hecha para aplastarme, para desesperarme, para decir, no, no va a tocar, no, no mires las mujeres, no, no haga esto, no haga, no haga, no toque, no toque. Esa es la ley. No mires, no toques, no hables, porque ni siquiera yo soy santo en la ley. En la ley las cosas son santas. El arca es santa, pero yo no soy santo. Yo tengo que hacer una cantidad de rituales para poder ser santo. Hasta mis flujos biológicos me contaminan desde el punto de vista ritual, desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista físico. Un médico dirá, qué ignorante. No, estamos hablando desde el punto de vista ritual, o sea, en mi relación con Dios. Porque Dios nos quiere mostrar eso, que la ley aplasta, que la ley nos obliga ¿a qué? A que corramos hacia la gracia. Es como un coco. Nos asusta y salimos a correr a los brazos de la gracia. Eso es lo que hace la ley. Es dejar de subir esas escaleras y abrazar el descanso de la fe. Es dejar de hacer. Entonces, queridos hermanos, pensemos mucho en eso. La ley es el termómetro que nos diagnostica nuestro pecado. Cristo es la medicina que lo cura. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal ese eslogan para el escritorio de la doctora? Bueno, ¿sí o no? Que se lo pusiéramos, doctora Andrea, le pongo ahí, está atendiendo, termómetro, Cristo, ley, pecado, Cristo, la cura. Qué hermoso. La ley es el termómetro, la cura. O también ponerlo en su taxi, en el Citon. La ley, el termómetro, estoy enfermo. Porque es que la ley me muestra, vuelvo a repetir, lo desviado que estoy. ¿Para qué? ¿Para que corra a dónde? ¿Para que corra a dónde, iglesia? A los brazos de la gracia, queridos hermanos. Ortovivencia. La ortovivencia nos llama a vivir la fe como descanso, no como esfuerzo, iglesia. A dejar de medirnos por lo que hacemos y empezar a vivir por lo que Cristo ya hizo. Eso es. Quisiera rápidamente, si tenemos tiempo, ¿me permites la siguiente diapositiva? Sí, un poquito de tiempo. La siguiente diapositiva. Quiero mostrarnos allí la siguiente diapositiva. Rápidamente, ¿se alcanza ya a ver? Bueno, digan ustedes que sí. Miremos este recurso donde hay un contraste entre la ley y la fe. Veamos este contraste que Pablo nos presenta con claridad. Porque, queridos hermanos, acá en este cuadro vemos que no es solo teología, sino es una invitación a vivir diferente. Ahí el primer aspecto, ¿cuál es la base de la ley? Las obras, ¿cierto? Véanlo ahí, aspecto, ley, fe en Cristo, para que lo leas así conmigo. Entonces, aspecto, la base en la ley son las obras. En Cristo, la confianza. El resultado, en la ley, maldición. Si estoy en la ley, estoy. Pero en Cristo hay bendición. Si yo practico la ley, ¿cómo es mi relación con Dios? Condicional. Porque si haces estas cosas, Dios se agrada conmigo. Eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Mi relación con Dios es condicional. De hecho, los nazareos que iban a hacer un voto, si llegaban a tocar como Sansón, un muerto, algunas cosas así, perdía su relación con Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios en Cristo? Incondicional. Ni mi pecado, ni nada me puede separar del amor de Dios que estoy o que tengo en Cristo. En el afecto espiritual, la ley es esclavitud. Esclavitud, no sé cuántas cosas más hacer para agradar a un Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el hijo mayor al padre? En la parábola del hijo pródigo, porque ese hijo mayor tipifica a Israel. Ese hijo mayor figura la ley. El hijo menor, el que recibe la gracia. El muchacho mayor es el que siempre estuvo, es Israel. La parábola que el Señor está contando para que sepa el contexto. Que estaban los judíos ahí diciéndolo, mírelo, allá está con vagabundas, véalo, está segundo con. Y entonces por eso le saca esas 3 parábolas. Entonces el hijo mayor, ¿qué le dice a su papá? Todo el tiempo contigo.
a tu lado. Y ni siquiera he podido comerme un marrano, yo no sé qué. Hasta nosotros nos limitaste en las cosas dietéticas. Usted se da cuenta, por ejemplo, en Romanos 1. En Romanos 1 los pecados de los gentiles son realmente escandalosos. Esos pecados que hay en Romanos 1 no los cometía el judío. Un judío no cometía esos pecados. Eran pecados que nosotros los llamamos normalmente pecados groseros. Los que estuvimos en el curso de Romanos ya sabemos eso. Y a partir del capítulo 2, entonces Pablo dice, y usted, porque empiezan los judíos, bien Pablo, y dígales de todos esos filósofos, unos pervertidos. Ahí está, hasta cambiaron la gloria de Dios, sus mujeres del uso natural, esos son unos malvados, se volvieron idólatras de animales, todo eso está bien, muy bien Pablo, ahí estamos de acuerdo. Y luego Pablo dice, ahora tú, que tienes el nombre de judío y que recibiste la Biblia, tú eres tan culpable como ellos, porque es la tesis del capítulo 2 de Romanos. Sí, es cierto que no has cometido los pecados groseros de estos, pero has cometido estos y estos y estos y estos y estos, porque tienes la Biblia. Y deberías portarte mejor. Entonces pasa lo mismo. El aspecto en medio de vida. Dice, la ley me dice, haz para. Y la fe en Cristo me dice, cree y vive. La ley me dice, haz esto y vivirás. La fe me dice, cree y vive. Bueno, gracias por ver ese cuadro. Aquí entonces Pablo... Vuelvo a repetir, querida iglesia, no se trata aquí tanto de teología, sino lo que nos está mostrando aquí Pablo es que está pastoreando el corazón de una iglesia, de los corazones de una iglesia de hermanos confundidos, como yo sé que muchas veces ocurre también en nuestras iglesias. Precisamente, yo quiero una iglesia, dice la canción de René, no sé qué, al que está confundido, abrirle la mente, iluminarle el corazón. Porque Pablo le está escribiendo a una iglesia que está siendo confundida. Y él está restaurando la fe de una iglesia que había cambiado la gracia por el esfuerzo. Y eso nos puede pasar a ti y a mí como cristianos. Que después de un tiempo, ya estando aquí en la iglesia, sirviendo los ministerios, haciendo una cosa, haciendo la otra, tendemos a caer en él. Y eso nos va secando. Y necesitamos que nos avive otra vez el Señor, que nos renueve espiritualmente. ¿Cierto? Queridos hermanos, terminemos leyendo el versículo 13 y 14. Dice el apóstol Pablo, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu con mayúscula, para que recibiéramos el Espíritu Santo, que es la promesa, según la promesa. Entonces aquí, queridos hermanos, nos da un cuadro que es dramático y doloroso y es difícil procesarlo con el lenguaje porque dice que Cristo tomó la maldición para darnos su bendición. Cristo tomó nuestro lugar. Usted que no es creyente, usted que todavía está ahí entre la duda, le quiero animar y le quiero decir esto, mira. El Señor Jesús, el inocente, fue colgado de un madero como maldito. No hay ninguna película de Semana Santa que pueda siquiera acercarse a lo que ocurrió allí. No por su pecado, porque la Biblia dice que Él era sin pecado, sino por el nuestro. Y al hacernos, dice la palabra de Dios, nos redimió, nos compró, nos liberó. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso Cristo? Para que la bendición de Abraham, es decir, la justificación, el Espíritu Santo y la comunión con Dios llegará a nosotros por fe. ¿Lo cree? ¿Lo acepta? ¿O lo rechaza? Tu mayor problema, si no eres cristiana, si no eres cristiano, tu mayor problema es la maldición del pecado sobre ti. Pero la Biblia nos está enseñando que esa maldición ya fue resuelta por el Señor Jesús en la cruz.
nos dice que puedes vivir libre de culpa, puedes vivir libre de condenación. Cuando yo fui apuñaleado la noche que conocí a Jesucristo, lo primero que yo pensé, se los he contado muchas veces a algunos de ustedes, ¿y cómo perdí la vida así? Y pensé inmediatamente en el infierno. Sabía que me iba para el infierno, porque yo tenía conciencia de eso. Puedes vivir sin esa culpa, puedes vivir sin ese miedo a la condenación. ¿Aceptas ese intercambio? Ahorita lo cantábamos, glorioso intercambio. ¿Aceptas ese glorioso intercambio en la cruz? ¿Aceptas que Jesús se baje de la cruz por ti o que se quede allá por ti y tú subes? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es la aceptación. Es acercarme y ver que Él muere, pero por mí, no por Él. ¿Vives como alguien bendecido o como alguien bajo maldición? Según la palabra de Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Piénsalo de la siguiente manera. Un juez condena a un criminal por una multa, digamos, millonaria, por una multa que no puede pagar esa persona. Escucha lo que acabamos de hablar, de lo que es el intercambio en la cruz. Luego de que el juez ha condenado a esa persona, el juez se baja del estrado, se quita la toga, paga la multa con su propio dinero y te libera a ti que eres el culpable. ¿Lo vuelvo a decir o me lo entendiste? En esa multa millonaria, impagable, en donde el mismo juez te condena. Es Dios quien nos condena. Quien nos dice, quien abre. Este es el libro con el que seremos juzgados, no la Constitución Política de Colombia, lo siento. Ahorita sí. Ahorita podemos ir y ser juzgados por la Constitución Política de Colombia, ser condenados por una juez de la República y después andar por la calle libre. Eso lo podemos hacer. Acá en este país se puede hacer eso y más. Pero con Dios no. Con Dios no. Ese es el intercambio. El juez paga. ¿Y cómo pagó el juez? Porque todo juicio se lo ha dado el Padre al Señor Jesucristo. ¿Cómo paga el juez? El juez paga de la siguiente manera. El niño que se come las 11, ¿recuerdan? Todos los días se desaparecen las 11 de un joven en el salón. Todos los días. Y el joven le dice al profesor, profe, se sigue desapareciendo mis 11. Y el profesor dice, ok, yo sé lo que vamos a hacer. Le advertimos al ladrón que si vuelve a robar, lo descubriremos. Y al otro día, en efecto, se perdieron las 11. Nadie, el profesor no dijo más. Y el tema es que el profesor dijo, se perdieron las 11, y el muchacho que siempre se le perdía las 11 dijo, otra vez se me perdieron las 11, profe. Y dijo, tranquilo, coloqué una cámara oculta. Vamos a mirar quién es. Y en efecto, miraron en la cámara. Y cuando los chicos salían del salón al recreo, el hermano menorcito del robado entraba todos los días, sabía que su hermano dejaba ahí el lunch, cogía y se los llevaba. El castigo que había impuesto el profesor el día anterior era de 10 reglazos en la espalda. Esa es la justicia. ¿Y hay que cumplirla o no hay que cumplirla? Bueno, ya sabemos que en un país como el nuestro, como que no. Con el Señor sí. Y dice el profesor, ¿cumplimos o no cumplimos? Y dice el salón entero. Y el profesor dice, sí, hay que cumplir la ley. Y el hermano mayor se quitó la camisa. Se quitó el saco, se quita la camisa. Ponen al niño en el pupitre para que el profesor le dé en la espalda y el hermano mayor se acuesta encima del niño, de su hermanito. Y le dice, profesor, empiece a cumplir la ley. Esa es la ley que se cumple, esa es la justicia
que debemos nosotros cumplir. Y Dios hace perfectamente eso con la ilustración del juez. El juez, después de que lo condena, baja, porque hay que cumplir la ley, paga la multa y le dice: eres libre. La cruz no solo nos perdona, sino nos ayuda a vivir con propósito. La ortodoncia o ortovivencia, mejor no ortodoncia, ortovivencia, es vivir como redimidos, como bendecidos, como portadores del Espíritu Santo, no como quienes sobreviven, sino como quienes han sido restaurados. Querida iglesia, hoy hemos visto estas tres verdades que pueden transformar nuestra vida. La fe te hace hijo, no la religión. La ley te condena, pero no te salva. Cristo tomó tu maldición para darte su bendición. Cuando John Wesley, el fundador del metodismo, él era un hombre horriblemente religioso, dicho por él mismo en su diario. Dijo Wesley que él predicaba y que servía como misionero en su país y se vino a América. Mire lo que apareció escrito en su diario. Dice: me fui para América a convertir a otros. Pero en su diario escribió: cuando me fui a América a convertir a otros, me preguntaba: ¿quién me convertirá a mí? Fue en una reunión al regresar a su país donde escuchó que Cristo murió por mí. Y él dijo: sí, incluso por mí. Sí, incluso por mí. Ese día Wesley escribió: mi corazón fue extrañamente calentado por esa expresión. Hermanos, no fue la ley, ni el esfuerzo, ni el ministerio. Fue la fe en el Señor Jesucristo lo que transformó a Juan Wesley. Desde entonces Juan Wesley ha vivido y vivió, porque sus libros lo sobreviven con esa ortovivencia. Es el padre del metodismo. Él dijo: todo mi metodismo obedece a la educación que mi mamá me dio. Él escribió: en la fe hallamos nuestra paz, no en obras que nos puedan pesar. Cristo llevó nuestra maldición y en Él recibimos bendición. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por salvarnos, por perdonarnos. Gracias por darnos al Señor Jesucristo como este hermoso intercambio, como este supremo intercambio, como este absoluto intercambio. Señor, no hay palabras, no hay lenguaje, no hay expresión, como dice tu misma escritura, que pueda expresarte, que pueda decirte, que pueda totalizar lo que real de la condenación que hemos sido no solamente salvados, sino del regalo inmenso que nos has otorgado. Padre, yo te pido que selles este mensaje en el corazón de mis hermanos, para que todos nosotros, comenzando por mí, podamos vivir en esta libertad que la gracia nos ofrece. Y aquellos, Señor, que todavía en su corazón están dudando, por la razón que sea, que nuestro Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia rompa, Señor, toda barrera, que le haga entender en el poder de tu Espíritu Santo que es solamente por la fe en el Señor Jesucristo como somos aceptados por ti, que tú no te dejas sobornar por nuestras inocuas obras, Señor, sino que por el contrario, deseas, amas y engendraste la obra que podría salvarnos y a la vez pagar la justicia que tus atributos demandaban. Para ti, mi querido Padre Celestial, a quien te podemos llamar Padre por el poder de tu Espíritu Santo, toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos.